En esta ocasión nos va a hablar el compañero Carlos López Calleja sobre familias independientes. Bueno, voy a hablar de eso, de las familias independientes y de principios de adivinanza, que bueno, son dos temas que, bueno, las familias independientes siempre me han gustado. Y los principios de adivinanza es algo que recientemente me ha interesado. Bueno, primero muchas gracias a los organizadores, a Fanny, Marce y Oscar por hacer que el seminario funcione. Es la segunda vez que voy a hablar en el seminario de becarios, apenas la segunda. Entonces, cuando entré a la maestría en 2019, hablé de las familias independientes que había estudiado en la licenciatura, y pero pues fui como, así como agarran a todos los muchachos de maestría de, tú empieza porque nos vas a platicar de tu tesis. Y en ese momento platiqué de mi tesis de licenciatura, y pues hice una prueba larguísima que creo que nadie me entendió. Espero que nadie, de aquellos que estaban, siga aquí. Porque fue muy mal. Pero pues ya saben que somos necios y entonces creo que hoy lo voy a hacer por segunda vez. Les voy a exponer la prueba, bueno, una prueba de las principales que tengo en el artículo con mi asesor de maestría. Bueno, entonces, ah, esto sirve para señalar. Sí, ¿verdad? Sí. Ajá, bien. Entonces, primero voy a hablar de la independencia. Voy a tratar de demostrarles y convencerlos de que el concepto es algo natural, que no es como tan sacado de la manga. Después vamos a hablar como del objeto base, que son las familias independientes en el conjunto de los números naturales. Después ya quiero que saltemos a la abstracción, que son las mu-kappa independientes, que pues estas del caso 2 son un caso específico de estos. Después de los principios de adivinanza, que son la herramienta como principal para demostrar el teorema del les quiero dar una prueba enorme que espero algunos de ustedes sigan conmigo, que es sobre las kappa independientes y con algunos comentarios. Entonces, bueno, todo esto lo es con mi asesor de maestría, que es Fernando Hernández. Y bueno, antes de que llegara aquí a Morelia, pues Fernando y yo teníamos una relación como muy profesional y solo hablábamos de matemáticas y eso. Y pues ya con el paso de la maestría y el doctorado nos hemos hecho muy buenos amigos y el mezcal hace que le salgan mucho mejor las matemáticas. Mientras. Entonces, a ver, la independencia es algo natural. Entonces, lo que voy a decir aquí como que no es tan formal, es más bien como una heurística para que le agarremos la intuición a los objetos estos que si uno los ve a la primera dice eso, no dice nada, es una definición de los conjuntistas que se inventaron porque se puede estudiar y nada más, pero quiero que vean que no es eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa que una colección de n puntos en el plano esté en posición general? Esto es como algo muy geométrico, ¿no? Que todo el tiempo los de geometría discreta están diciendo, los n puntos en posición general, o hasta en los exámenes de olimpiada, dicen, ¿no? Bueno, significa que no hay tres de ellos que sean colineales. Ajá, bueno, eso básicamente con comillas, dice que sabiendo la posición de cualesquiera dos de ellos, no puedes deducir la posición de un tercero. No es tan formal porque sí te dice algo, ¿no? O sea, te dice que no está sobre la línea, pero te dice, puede estar en cualquier lado menos en la línea. Entonces eso es como una noción de que casi puede estar en cualquier lugar si uno piensa que el plano tiene medida de Lebesgue pues, infinita y la línea tiene medida cero, ¿no? Entonces, esa es una noción de casi independencia en el sentido de que para cualquier conjunto de tres puntos, la posición del tercer punto es casi independiente de la de los otros. Entonces, lo que les quiero convencer aquí es que decir que esto es como una noción de independencia como sencilla, ¿va? Y bueno, notar que esta es una propiedad de los subconjuntos de tamaño 3 del conjunto dado. O sea, alguien me da 50 puntos, ¿cómo verifico que es independiente o casi independiente en este sentido? Pues checo conjunto por conjunto de tamaño 3. ¿Va? Y bueno, podemos tener infinitos puntos en posición general. O sea, una vez que sabes qué es la independencia, como que la segunda pregunta natural es, ¿cuántos conjuntos puedo tener independientes o cuántos elementos independientes? Y bueno, es muy fácil hacer omega puntos en posición general. Empiezas con uno, luego cualquier otro,
Luego eso te prohíbe una línea, agarras un tercero fuera de la línea, ahora tienes tres líneas prohibidas, agarras un cuarto, eso ahora tienes dos a la n líneas prohibidas y hay un punto fuera y ahí vas de poco a poquito, ¿no? Entonces, es muy fácil hacer infinitos puntos en posición general por recursión, ¿no? Igual no me puedes decir coordenada por la coordenada exacta, pero demostrar que existen es sumamente fácil, ¿no? Bueno, y una pregunta que estaba pensando es si podemos tener tantos como números reales. Ahí como que tienes que hacer una recursión más larga, ¿no? Bueno, quizás sea muy fácil, quizás sea bueno que lo piensen como para pensar cómo la recursión ayuda mucho. Hacer recursiones largas ayuda mucho para definir cosas. Bueno, ese ejercicio que me digan si sí o si no. Ajá, ahora, ¿qué pasa si cambiamos puntos por conjuntos? O sea, ya no puntitos en el plano, sino conjuntos, digamos en el plano, pensémoslo de momento. ¿Qué significa que estén en posición general? O, es decir, ¿de qué forma son más independientes? Asumiendo esta traducción de que posición general significa de la forma más independiente posible. Hice tres dibujitos para que ustedes me digan cuál les parece que está en posición más general. Esta, donde B está contenido en A, esta donde son ajenos, uy, o esta donde se intersectan pero no están contenidos. Como, ¿cuál es su intuición? Bueno, yo digo que esta no puede ser, porque aquí de saber que un puntito está en B, pues deduces que también está en A. Entonces, de solo saber la información de B, ya deduces cosas de un puntito y saber que está en B, deduces todo con respecto a A. Aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Esto no está en posición general, porque siempre que yo tengo un puntito en A, automáticamente te digo gratis A, pues no está en B. En cambio, esta es la posición más general posible, porque dices, bueno, yo tengo un puntito y está en A. ¿Qué me puedes decir respecto a su pertenencia o no a B? Pues en principio no me puedes decir nada, ¿no? Porque hay puntitos en A que están en B y puntitos de A que no están en B. Y al revés también, ¿no? Entonces, lo que les quiero convencer es que esta es la forma más general de tener dos puntos. Y bueno, esto no importó mucho que fuera en R2, esto lo puedes decir en cualquier conjunto, ¿no? Como que algo está en posición general si se intersectan, pero no están contenidos, ¿no? Ahora, ¿cómo te imaginas tres conjuntos en posición general? Pues yo digo que es lo mismo. O sea, de saber que un elemento está en dos de ellos, no puedes deducir si está o no en el tercero. O de saber que está en uno y no en otro, de nuevo no puedes deducir si está en el tercero. Entonces, de nuevo, esta es como la posición más general para tres conjuntos. Fíjense que de un puntito de que está en B y en C, pues no puedo decir si está en A o no, porque pues, podría estar aquí o podría estar acá. En principio no lo sé, ¿no? ¿Si han visto este meme de salir en películas buenas, ser guapo, salir en películas malas y ser feo y todas las intersecciones son posibles? Y como que esa es la posición más general de los conjuntos. Ajá, Nicolas Cage está en todo, ¿no? Ajá, bueno, ahora, bueno, esto es como la intuición y ahora formalmente, ¿cómo podríamos decir que n conjuntos están en posición general? Pues lo que acabo de decir, ¿no? De elegir cualesquiera K de ellos y saber que un puntito está en K menos uno de ellos, no puedes deducir si está en el último uno. Siempre que elijas estos K de la colección de los N y un puntito ahí, tú no puedes deducir si X está o no en el otro. Es como una noción de independencia razonable. Equivalentemente, pues esto significa que este conjunto es no vacío y también que cuando intersecto los primeros K-1 con el último, con el complemento del último es no vacío. Entonces esta ya es la formalización del dibujo para el caso N. Ajá, aquí quiero que vean dos cosas, que a diferencia de los puntos en posición general, que solo tenía que checar conjuntos de tamaño 3, aquí tengo que checar todos los conjuntos de todos los tamaños posibles. Obviamente, si tengo n, pues solo tengo que checar hasta a lo más el conjunto que tiene a todos, pero tengo que ir checando todos, los de tamaño 1, los de tamaño 2, los de tamaño 3, los de tamaño 4, bla, 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 bla. Entonces, ajá. Y también quiero que observen que de todas las cosas que tengo que checar que tienen intersección no vacía, solo aparece una vez el complemento. O sea, la mayoría son los conjuntos y solo una vez el complemento. Entonces, como que eso empieza a hacer que uno piense en preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si meto más complementos? ¿Qué pasa si, si quiero una noción más fuerte de independencia dado por alguna medida o por alguna noción de probabilidad? O sea, no solo que se intersecten, sino que tengan medida alguna cosa que a mí me interese, ¿no?
Bueno, esa era como la motivación geométrica. Ahora también hay una motivación pseudo-probabilística, que no sé si se acuerdan, si tomaron cursos de prueba, que dicen que en una medida de probabilidad, dos eventos E y F son independientes y la probabilidad de la intersección de los eventos es el producto de las probabilidades. Entonces, es como una razón, cuando uno hace este ejercicio con lo de los dados, pues se dan cuenta de por qué se llama independencia, ¿no? O sea, es una cosa bastante natural. Eh, yo digo que esto en principio pues está para un espacio de medida, pero pues es como natural decir, ah, bueno, pero lo hago perdón, en un espacio de probabilidad, pero pues lo hago en un espacio de medida cualquiera, ¿no? Pero como para que no haya broncas de cuánto significa multiplicar cero por infinito o n por infinito, restringámonos solo a los conjuntos de medida infinita, para que tenga sentido. Entonces, piensen en el conjunto de de los números naturales en la medida de contar. Es decir, la medida de un conjunto es cuántos elementos tiene. ¿Qué significaría que dos conjuntos infinitos sean independientes? Pues que debería decir que la probabilidad de la intersección o la medida de la intersección es el producto de las medidas, ¿no? Que infinito por infinito es infinito, eso debería ser como algo fácil de aceptar. Y entonces, pues, debería significar precisamente que E y F tengan intersección infinita, ¿no? Entonces, en el dibujito, voy a poner porque no es un dibujo muy sencillo. Este es A y este es B, que sean infinitos, pues lo único que me dice que sean independientes es que esta intersección también es infinita, ¿no? Entonces, como que di un saltito del dibujo a un poquito más de abstracción, ¿no? Ajá. Ahora, también en probabilidad tienen una noción de que una colección de eventos es mutuamente independiente si siempre que intersectan cualesquiera de ellos, ya no solo dos, porque también está por pares, pero aquí es cualesquiera, el producto de la medida es la medida de la intersección. Bueno, con probabilidad. Entonces, ¿qué significaría de nuevo en la medida de contar que algunos conjuntos infinitos sean mutuamente independientes? Pues debería significar que siempre que yo elija aquí es que yo elija algunos de ellos, la medida de la intersección es infinita, pero pues que la medida de la intersección es infinita es precisamente que la intersección sea infinita. Entonces es como una noción bastante pues natural, yo pienso. Entonces, como decía, ¿qué pasa si también quiero la independencia de los complementos? En el caso de probabilidad, pues era gratis, porque checar la independencia para los conjuntos o para los complementos es barato porque pues solo obtienes el uno menos la probabilidad y las cuentas salen. Pero en el caso de la medida de contar, pues sí, ya hay que pedirlo porque probablemente no sea tan fácil la aritmética, ¿no? Entonces, una notacioncita para un conjunto de naturales, definimos el A a la 0 como el A y A a la 1 como su complemento. Entonces, simplemente ya lo voy a decir así a secas. Una colección de conjuntos infinitos de naturales es independiente si siempre que yo elija algunos de ellos intersecto, bueno, y elijo para cada uno un 0 o un 1, esto es como, para este elijo un 0 o un 1, para el 2 elijo un 0 o un 1, para el n elijo un 0 o un 1, y hago esta intersección resulta ser infinita. Entonces observen que estos son intersectar algunos de los A's con complementos de otros. Entonces para cada uno te estoy diciendo intersecta ese o el complemento ese o el complemento ese. Y no importa cómo le hagas, te debe dar infinito. ¿Ok? Entonces, ¿preguntas hasta aquí? No. Entonces, bueno, ahora sí la definición importante que es la de familia independiente. Una familia de subconjuntos de omega, muchos, los que ustedes quieran, es independiente si siempre que agarras una colección finita de ellos, 10, 100, 50, 1000, los que tú quieras, y intersectas algunos de ellos con complementos de otros, eso es la elección de los is, j, entonces eso siempre es infinito. Entonces, esa es una familia independiente. Entonces, pues como que en este punto, bueno, a la colección de todas estas intersecciones le llamamos el envolvente finito de la familia. Finito porque estoy agarrando finito, porque estoy solo agarrando colecciones finitas y tomando intersecciones de esas cosas y sus complementos. Entonces, por eso el envolvente finito. Y bueno, la notación es envolvente menor que omega significa finito de la familia finito. Entonces, una familia es independiente a secas si toda su familia finita de ella es independiente.
¿no? En términos de lo que había dicho acá. Una familia finita es independiente si cumple esta propiedad. Una familia arbitraria es independiente si cada familia finita cumple esta. Entonces, eso. En este punto simplemente quiero convencerlos de que una familia independiente es una extensión o abstracción natural de propiedades o de nociones más básicas de independencia, como esta de los puntitos en el plano o de los conjuntos en posición general. ¿Va? Y luego, pues sí, como la pregunta es, bueno, ¿y cuáles familias independientes conoces? O sea, cuando uno se pone a hacer cuentas, como que no es tan fácil construirse una familia independiente, a menos que alguien ya te diga como un hint. Entonces, bueno, si se fijan enumeran todos los primos, de forma creciente, como ustedes quieran, pero todos los primos, y se fijan en Cn, todos los múltiplos de ese primo. Entonces, yo digo que dicha familia es independiente. Y eso es pues bastante fácil, ¿no? O sea, denme 5 primos a los que quieran que sean múltiplos de esos 5 primos y 5 primos de los que no quieres que sean. Entonces, no sé, 3, 5 y 7. Entonces me fijo en 3 por 5, 15 por 7, 105. Entonces, todas las potencias de 105 son múltiplos de 3, de 5 y de 7. Y no son múltiplos del que tú me digas, ¿no? Y ese conjunto es infinito. Entonces, bueno, el argumento fue muy rápido, pero no quiero detenerme mucho en eso porque me tardé un buen. Entonces, créanme que esta familia es independiente y si quieren hagan las cuentas, es bastante fácil hacerlo. Ok, ahora debo hablarles de funciones parciales finitas. Entonces, igual recuerde que el 2, el conjunto 2 es el que tiene al 0 y al 1. Y bueno, esta notación es importante. Puse 2 dos veces. Si tengo una familia de conjuntos, entonces, aquí es tonto. Aquí H, y este debería ser punto y coma. Ahí no son H dos puntos, debería decir H punto y coma de I. Significa que H es una función cuyo dominio está contenido en I y que toma valores en el 2. Ah, no, entonces no puse el 2 dos veces, este es otro 2. ¿Va? Entonces es una función cuyo dominio está contenido en I, pero probablemente no es todo I. Solo que no sé cuál es, solo nada más te digo está contenido en tal cosa. Y eso significa H punto y coma I2. Ahora, si mu es un cardinal, pues me puedo coleccionar todas las, y digo que el h es una función parcial. Tiene todo el sentido, ¿no? Entonces me colecciono la familia de todas las funciones parciales, no vacías, por si acaso, que van de i al 2. Entonces, de nuevo aquí era punto y coma. ¿Va? Y si h es una de esas funciones, que a algunas cosas en i les asigna 0 o 1, entonces el i a la h es este conjunto, es la intersección de todos los elementos que están en el dominio de a a la ha. Entonces, pues de nuevo, esto solo es la notación para poder hablar de a la 0 o a la 1 y hablar de todas esas intersecciones. ¿Ok? Bien, entonces, de nuevo, la notación debería ser sugerente, ¿no? PF menor que mu de I son todas las partial functions de I de tamaño menor que I. ¿Va? De nuevo, eso. Y a esta cosa le llamo la combinación booleana de I determinada por H. Entonces, combinación booleana, pues también el nombre es natural, ¿no? De que algunos son ceros y otros son unos. Y si el tamaño del dominio de H es lambda, entonces decimos que I a la H es una combinación booleana de longitud lambda. Todo, pero que natural. Y bueno, nada más déjenme recordar que una familia es independiente si siempre que tomo n conjuntos de la familia distintos y una colección de ceros y unos, entonces esa intersección es infinita. Pero eso es equivalente a que no importa qué función parcial finita tú me des de i, el i a la h es infinita, ¿verdad? O sea, simplemente esto es para poder hablar más rápido de las cosas, no decir, agárrate muchos ceros y muchos unos. Entonces, solo una función te elige ceros y unos para todos a la vez. Bueno, no para todos, pero para todos los del dominio que te interesa. Entonces, es decir, si toda combinación booleana de longitud finita es infinita. Y bueno, como que una pregunta natural es, ¿por qué solo te restringes a las combinaciones booleanas finitas? ¿Por qué no permites una combinación booleana numerable? Y pues eso es fácil, ¿no? Porque siempre que me des una familia independiente infinita, yo puedo construirme una función parcial del i en el 2, de nuevo al estar punto y coma,
tal que la combinación booleana es vacía. Ahí va. Entonces, agárrate un elemento que se llama, de la familia que se llama 0, que se llama A0. Entonces, fíjate si el 0 está en ese conjunto o en su complemento. Elígete donde no está y así define el H. Ahora fíjate en el 1. Ahora fíjate en otro elemento que se llama A1 de la familia independiente. Fíjate si el 1 está allí o no y elígelo de la otra forma. Y así es 7, con el 2, con el 3, con el 4. Y así define una función parcial infinita, tal que pues cuando intersectes no te pudo quedar nada, ¿no? Porque precisamente el primer conjunto evitó al 0, el segundo evitó al 1, el tercero evitó al 2, el cuarto evitó al 3, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, como que ese es el sentido de solo considerar en omega combinaciones booleanas chiquitas, finitas. Entonces, bueno, eso creo que ya lo había dicho, que si mu es un cardinal, entonces las partial functions menor que mu de i son las de tamaño menor que mu. Y el envolvente, pues que le habíamos dicho, que es la colección de todas esas combinaciones booleanas, pues es correr sobre todas las funciones parciales y agarrar todas esas intersecciones. Pero bueno, en general lo puedo hacer para cualquier mu, ¿no? O sea, esto tiene sentido. En el envolvente menor que mu de i es correr todas las combinaciones booleanas a lo más cierta cardinalidad, que es la que me está dando el mu. ¿Va? Bueno, una notación es que si kappa es un cardinal y x es un conjunto, entonces corchetes x kappa significa todos los subconjuntos de x que son de tamaño kappa. ¿Va? Entonces, pues así, omega, corchetes omega significa todos los conjuntos infinitos naturales. Entonces, con esta notación, que una familia sea independiente sobre omega, pues simplemente significa que este envolvente, todos estos elementos del envolvente, son elementos infinitos de omega, o sea, esta contención. ¿Va? ¿Ya los perdí? ¿No? Va. Entonces, bueno, ahorita quiero que se queden con dos cosas. Ya pueden olvidarse de toda la motivación geométrica, probabilística, lo que sea. En este momento ya te convences de que la definición no es tan rara y quiero que se acuerden de esta contención. El envolvente contenido en los conjuntos infinitos de omega. Punto. Va. Eso es la independencia y captura todo lo que queremos de forma muy fuerte, con complementos y todo. Va. Entonces, una observación que he estado pensando ayer en la noche de que les quería platicar, es esta de que si agarras una familia independiente y un elemento de la familia independiente, entonces a esa familia independiente y le puedes quitar ese que elegiste y poner el complemento y sigue siendo independiente. O sea, pues porque precisamente las combinaciones booleanas, donde tenías 0 ahora es 1 y donde tenías 1 ahora es 0 y son las mismas intersecciones. Cuando haces correr todo, pues te queda exactamente lo mismo. Más aún, puedes sustituir cualesquiera elementos de la familia independiente por sus complementos y te sigue quedando independiente por la misma razón. ¿Va? Bueno, un teorema importante de las familias, bueno, qué bueno que no está Michael porque si no me corregiría, pero según yo esto es como de 1911 o 1915 por ahí, que Fichtenholz y Kantorovich demostraron que sobre omega existe una familia independiente de cardinalidad 2 al omega. Entonces eso está como el espíritu de lo que les dije al principio, de cuántos puntitos podían tener en posición general. Ellos se preguntaron, bueno, ¿cuál es la familia más grande de una colección de conjuntos que están en posición general? Que ya acordamos que eso significa ser independientes en este sentido. Y pues sorprendentemente, pues la respuesta es 2 a la omega. O sea, puedes tener todos los que puedes tener, porque pues la potencia de omega tiene tamaño 2 a la omega. Entonces esto te está diciendo, tiene tamaño máximo. O sea, hay familias en posición general de tamaño máximo, que es el equivalente a hay tantos como reales puntos en posición general en el plano. Entonces, pues, está padrísimo, ¿no? O sea, como que la independencia, por un lado, dices, bueno, voy armando poco a poquito. Entonces, ¿para qué me lo regañas? ¿Cómo pongo el tercero? Pues como que el tercero tiene que verse así, ¿no? Y ahora, ¿cómo pongo el cuarto? Sí, como que, o soy muy güey dibujando, o ya no sé, ¿no? Quizás el cuarto tiene que verse algo así, ¿no? Y el quinto, como que ya no tengo espacio, ¿no? De nuevo, como que ir poniendo conjunto a conjunto,
como que te va prohibiendo poner otros conjuntos. Entonces, como que la forma recursiva de hacerlo, que era algo natural en los puntos de posición general, como que en los conjuntos como que ya te van estorbando mucho, ¿no? Como que tienes que ser muy inteligente para decir, ah, voy a dibujar tres, pero de la forma más óptima para dejarme espacio para poner el cuarto bien dibujado, lo que no hice aquí. Y cuando ponga el cuarto, voy a ponerlo de forma muy inteligente para que al dibujar el quinto, eso esté bien dibujado. Entonces, como que esa es la dificultad, pero, spoiler, sí. Pero como que Kantorovich y Tütenholz fueron muy inteligentes y dijeron, no, pues aquí está, de golpe, esta familia checa que es independiente, lo cual hace que las construcciones, pues típicamente sean mucho más difíciles, ¿no? Son más fáciles hacerlas por recursión que decir que, ah, es esto. Entonces, esta es una prueba bastante padre. Hay muchas pruebas de esto. Ahorita creo que hay como 7 u 8 pruebas conocidas de esto y hay unas usando familias casi disjuntas, otras usando polinomios de los reales, este, otras usando que Q es denso en R y así. Hay muchas pruebas. Por si quieren leer mi tesis de licenciatura. Bueno, lo importante de este teorema es que ellos probaron con esto que existen 2 a la 12 omega ultrafiltros sobre omega, lo cual también, de nuevo, es el número máximo que puedes tener. Entonces, como que, de nuevo, los ultrafiltros son raros, pero hay un buen de ultrafiltros, ¿no? De nuevo, y también con esto mismo pruebas, con esta observación de que puedes cambiar cualquier familia independiente de elementos por sus complementos, pues demuestras que existen, habiendo una de tamaño 2 a la omega, pues entonces hay un buen de ese mismo tamaño. Entonces también pruebas que hay muchas familias independientes. Entonces, por un lado, de nuevo, son raros, pero por otro lado son muchos. Ahora sí, las mu capa independientes. Entonces, si tienes dos cardinales infinitos, mu menor o igual que capa, y una subfamilia de potencia de capa, digo que esa familia es mu capa independiente si toda combinación booleana de longitud menor que mu tiene tamaño capa. Entonces, ahora dices, no, no solo estoy permitido elegir finitos 10, 20, 50, 1000, sino que puedo elegir menos que mu. O sea, por ejemplo, si mu es omega 5, pues puedo elegir omega 4 elementos de ellos y tomar algunas intersecciones, tomar las intersecciones de los que yo quiera de ellos y de los otros con su complemento. Y no importa cómo le hagas, eso tiene tamaño capa, o sea, tiene tamaño el total. Entonces, esta es una noción muy fuerte de independencia, porque como que en el espíritu de lo que dijimos al principio te está diciendo cualquier colección grande, o sea, incluso grande, donde grande quiere decir puede ser infinita pero tamaño menor que mu, esa es independiente, muy independiente. Todas las intersecciones que se te ocurren son de tamaño total. Va. Entonces, de nuevo, en el espíritu de lo que antes decíamos, esto es equivalente a que el envolvente de la familia esté contenido acá, en los conjuntos de tamaño capa y capa. Y bueno, el término fuertemente independiente, fuertemente capa independiente, abrevia cuando mu es igual a capa, o sea, capa, capa independiente. Y es lo mejor que se puede. O sea, lo mejor que se puede sobre capa es tener familias capa, capa independientes. ¿Va? Y de nuevo, este es el comentario. En general lo restringimos a combinaciones booleanas de longitud menor que capa, ya que si esta es una familia capa independiente de cardinalidad menos capa, pues de nuevo, hago el mismo truco que hice en los naturales. Para el primero, agarro un elemento en la familia, elijo donde no está de ese elemento, ya sea en ese o en el complemento, luego para el siguiente y luego para todos, agarro esa intersección y me queda vacío. Entonces, si yo digo combinaciones booleanas de tamaño capa, pues ya fui. O sea, eso no va a pasar porque hay una combinación booleana vacía. Entonces, por una razón muy trivial, lo mejor que puedes tener es de tamaño menor que capa. ¿Va que va? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Entonces, un resultado muy posterior a lo de Fittenholz y Kantorovich es de Kuhnen, y es del 84, que dice que la existencia de una familia maximal omega 1, 2 a la omega 1 independiente es equiconsistente con la existencia de un cardinal medible. Entonces, la familia vive en 2 a la omega 1 y puede tomar combinaciones booleanas numerables. Eso es lo que está diciendo. Y aparte es maximal, no está contenido en ninguna otra propia. Entonces, pues eso está bien loco, ¿no?
Y bueno, para los que saben algo de cardinales grandes, pues esto es como decir, está bien difícil lo que lo consigues porque el precio es la existencia de un cardinal medible. Probablemente en algún otro modelo, pero no. Entonces, bueno, ahí le puse el comentario. Cardinal medible, no. Sí, cardinal medible es muy, 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 muy grandote. Entonces, como que dices, ah, bueno, quieres tener una, ni siquiera capa a capa independiente. Lo que quiero que observen es que esto es omega uno 2 al omega uno independiente. O sea, el conjunto sobre el que vive es bien grandotote en comparación con la longitud de las combinaciones booleanas. Y, y bueno, cuando enviamos nuestro artículo, Fer y yo, el referee nos dijo, no, pues su trabajo está bien chafa, porque pues ya todo lo hizo Kine, ¿no? O sea, este teorema dice todo lo que puedes saber sobre las familias mu kappa independientes. Y como que nos costó mucho trabajo explicarle al referee de por qué la existencia de una familia omega uno 2 a la omega uno independiente, pues en principio, a menos que seas muy listo, pues no tiene nada que ver con la familia, con la existencia de familias omega uno independientes. O sea, a lo que voy es, sí, te haces una con combinaciones booleanas grandotes, pero tuviste que irte a un cardinal bien lejotes, o sea, 2 a la omega uno que puede ser tan grande como tú quieras. Entonces le decíamos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las omega 1, omega 1 independientes? Y el referee nos decía, no, ya, o sea, lo de Kuhnen es todo, su artículo está bien chafado, porque esto debería ser muy claro para ustedes. Y bueno, para mí nunca fue claro, para Fer tampoco fue claro, hasta que a la de 10 convencimos al referee pues de que no había ninguna relación, ¿no? Y en general, al menos no de forma obvia, no está relacionada la existencia de mu kappa independientes con las de mu independientes o kappa kappa independientes. O sea, si ustedes se ponen a pensarlo, o estaría chido que se lo pongan a pensar y un día lleguen y me digan, no, pues sí tenías razón el referee, porque sí es obvio. Pero bueno, no ha pasado. Y bueno, entonces, el caso que a mí me interesa y lo que hice mayor parte de la tesis fue en las capa a capa independientes. Entonces, cuando la combinas, donde vive la familia, también determina la longitud de las combinaciones booleanas, que es lo mejor que puedes tener. Va. Entonces, esa es la pregunta. ¿Para cuáles, 35 minutos, pues para cuáles cardinales existe o puede existir una familia fuertemente capa independiente, o lo que llamamos capa a capa independiente? ¿Y para cuáles puede existir una de cardinalidad 2 a la capa, o sea, del tamaño máximo? ¿Ah? Entonces, la pregunta es, ¿para cuáles cardinales hay una familia que es súper independiente? O sea, lo más independiente que se puede. ¿Y para cuáles hay una que sea lo más grandota que se puede? O sea, el caso perfecto, ¿no? Bueno, y Fisher y Montoya proporcionaron, Vera Fisher y Diana Carolina Montoya proporcionaron una respuesta parcial a esto, que era lo único que se sabía. Que si kappa es fuertemente inaccesible, otra hipótesis de cardinal grande, entonces existe una de dichas familias. ¿Va? Entonces, por un lado, esto está padre porque dice, con un cardinal grande es suficiente, pero la más barata de las hipótesis de cardinal grande. O sea, todo cardinal grande es fuerte e inaccesible. Entonces, como que con lo mínimo, pero cardinal grande, me alcanza para decirte sí. Y bueno, a mí se me hacía muy curioso que nadie más lo hubiera. Perdón, Carlos, cuando dices fuertemente es solo que sea capa a capa independiente, no le pides maximalidad. No, maximalidad es un problema bastante más difícil. Ahorita solo es como la existencia. Sí, sí, sin maximalidad. Sí, Sí, pero el teorema de Kuhn dice maximal. sí, el de Kuhnen es maximal, sí. Sí, y eso es también lo del padre, pero o sea, la maximalidad, la existencia de esas familias, aunque sean maximales, pues no está relacionado con las otras. Va. Entonces, ellos dijeron, si es fuertemente inaccesible, es suficiente. Y ya no les importó si era maximal o no, nada más dijeron, estos son para la única clase de cardinales que sabemos, ¿no? Y les digo, a mí me parecía sospechoso que necesitabas una hipótesis de cardinal grande para probar la existencia de dichas familias. Entonces, así estuve como creo que era un buen ratote en la maestría, diciendo, no, como familias independientes, fuertemente independientes deben de existir, ¿no? O sea, en algún lugar deben de estar, solo no hemos sido tan buenos para encontrarlos en otros lados que no sean los cardinales, fuertemente inaccesibles. Bueno, entonces el resultado de Vera y Diana nos inspiró a usar un principio de adivinanza para construir las fuertemente capa independientes. Entonces ahora voy a hablar de eso, que son los principios de adivinanza. Entonces déjenme recordarles algo rápido de ordinales.
y cardinales. Un número natural es el conjunto de los naturales más chiquitos, ¿no? Entonces así, pues el 0 es el vacío, el 1 es el que solo tiene el 0, el 5 es el que tiene del 0 al 4, etc. Los naturales son los ordinales finitos. Ahorita no voy a poner la definición de ordinal, no tiene caso, solo quiero que sepan algunas cosas. Los naturales son los ordinales finitos y existe un ordinal que no es natural, a saber, omega. El conjunto de todos los naturales es un ordinal. Omega más 1, que es el conjunto que tiene a todos los ordinales y también tiene omega, también es un ordinal. Y también omega más 2, que es todos estos, y aparte omega más 1 también lo es. Y así te puedes ir hasta omega más omega, que es todos los naturales y todos de la forma omega más natural, y eso también es ordinal, y todos estos son ordinales. Todos estos son ordinales numerables, pero también existen ordinales no numerables. Y eso es bien fácil con el axioma de elección, qué bueno que no vino Yaref. Agarras un conjunto que no sea numerable, lo bien ordenas, y eso es isomorfo a un único ordinal, y ahí está, es ordinales no numerables. Un ordinal, al igual que los naturales, pues es el conjunto de todos los ordinales más chiquitos. Y un ordinal es inicial si no existe una biyección con un ordinal más chiquito que él, ¿va? Entonces, ya estos les llamamos cardinales. Entonces, cada natural es inicial, ¿no? Porque pues no hay una biyección entre el 5 y el 4, no hay una biyección entre el 17 y el 23, cada natural es un cardinal. Pero, por ejemplo, omega más 1 no es un ordinal inicial, ¿no? Pues de hecho es numerable, o sea, es biyectable con los naturales, ¿no? Y hay una forma bien fácil, ¿no? Mandas el omega al 0 y todos los demás los recorres y esa función es biyectiva. Omega tampoco es, omega más 2 tampoco es cardinal y así. Esos no son los cardinales. Otra cosa que acabo de decir es que todo conjunto bien ordenado es isomorfo a un único ordinal. Y todo conjunto es biyectable con un único cardinal. Entonces, los ordinales miden buen orden, los cardinales miden tamaño, ¿va? Y son conjuntos que tienen una estructura muy bonita por esto, por el punto 1, que un ordinal es el conjunto de los más chiquitos. Entonces eso hace que estén como muy bien apiladitos en el universo. Va, ahora debo de hablarles de conjuntos estacionarios y clubs. Bueno, esto es para que entendamos los principios de adivinanza. Entonces, agarro un capa, un cardinal. Entonces, ese en particular es ordinal. Entonces, sus elementos son ordinales más chiquitos que él. Digo que es cerrado, si siempre que haga un conjunto F es cerrado, si para todo alfa en el conjunto, si el supremo de F intersección alfa es alfa, entonces ese está allí. Entonces, eso se ve mejor con un dibujo. Entonces, por aquí tienes capa, por aquí tienes capa, y por aquí tienes una F, ¿va? Y ese es cerrado, si siempre que, por ejemplo, yo me fijo en todos estos, y todos estos son cofinales en este alfa, está muy chiquito, este es alfa, si tengo una asociación así que va alcanzando alfa y todo eso en F, entonces el alfa también debe estar en F. Eso es cerrado, que es básicamente ser cerrado con la topología del orden. Como está bien apiladito, pues eso tiene un orden. Y pues este punto también debería estar, ¿no? Este también está en F. Entonces cerrado es lo que nosotros nos imaginamos que es cerrado. Ajá. Y luego un conjunto, y bueno, no acotado, ya no tengo que decir que es no acotado, ¿no? Simplemente siempre que me das un elemento en capa, hay otro en el conjunto que es más grandote. Va, entonces decimos que un subconjunto de capa es club, si es cerrado, ¿de dónde dije ilimitado? Si es cerrado y no acotado, es que le pedí al ChatGPT que corrigiera y yo creo que cambió no acotado por ilimitado. Bueno, ¿Suena bien? suena bien, sí. Sí, sí. Bueno, Entonces así lo traduzco. sí, así lo tradujo. Qué chistoso. Bueno, entonces es close and unbounded, por eso lo de club. ¿Va? Y bueno, un subconjunto es estacionario si intersecta cada club. Entonces aquí lo que debemos acordarnos es que bueno, como a mí la intuición que me ayuda mucho es que los clubs son los de medida 1, son los más grandotes en un espacio de medida 1. Entonces, y los estacionarios son de medida positiva. En un conjunto, en un espacio de medida, cuando un conjunto tiene medida positiva, pues intersecta todo de medida 1, ¿no? Entonces aquí
es la misma analogía. Algo es estacionario, vamos a decir mediano, si intersecta todo conjunto que es grandote, ¿va? Entonces, algo padre de los clubs, igual que en los conjuntos de medida 1, es que la intersección de dos clubs vuelve a ser club. Y de hecho, la intersección de menos de kappa clubs es club. Y bueno, voy a hacer la demostración de que C1 intersección C2 es club, y C1 y C2, ¿va? Entonces voy a hacer claramente intersección de dos cerrados es cerrado, ¿no? Eso es algo cierto en cualquier topología y esto es una topología. Entonces lo único que hay que ver es que es no acotada. Entonces alguien te da un alfa en capa. Esto que está dibujado aquí es capa, ¿va? Entonces, como el C1 es no acotado, pues hay alguien aquí, vamos a llamarle un C0 chiquita, mejor X0, porque un X0 que está en C0, ¿va? Ese existe, ¿no? Luego, como el C1 es no acotado, pues hay uno, le llamé C1 y C2 y acá, que van así, ¿verdad? Luego hay un tercero más grandote, que vuelve a estar en C1. Y así me hago una asociación, los pares en C1 y los impares en C2. Y bueno, ¿cuál es el límite de esa asociación? Bueno, estoy asumiendo que el kappa es regular. Pues esas dos cosas convergen a un mismo X. Porque pues van una después de la otra, es como pruebas que dos sucesiones en los reales que van así intercaladas convergen al mismo punto. Entonces este X es una intersección, porque pues es el límite de una sucesión en C1, pero es también el límite de una sucesión en C2. Y entonces eso prueba que es no acotado, ¿no? Y bueno, un ejercicio interesante que deberían hacer, quizás estaría padre que piensen, es que si Cn, N en omega son clubs, entonces la intersección de los N también. ¿Va? Ahora ya no pueden agarrar uno y uno, ¿no? Porque tienen muchos, entonces tienen que hacerlo de forma un poquito más con cuidado. Va. Bien. Entonces, ok. Entonces, el principio diamante capa es la afirmación de que existe una sucesión, alfa a alfa con alfa en capa, tal que cumple varias cosas. Una es que todo alfa es un subconjunto de alfa. O sea, agarra algunos ordinales más chiquitos que alfa. Y lo importante es la segunda parte, que para todo subconjunto de X se tiene que el conjunto donde el X intersección alfa es exactamente el alfa que tú me diste, ese es estacionario, si es de medida positiva, en esta analogía de las medidas. Entonces está diciéndote todo conjunto, lo adivino, esta cosa se le llama que lo adivines, porque tú sí conoces a alfa, o sea, alfa es la sucesión diamante, pero no conoces el X. Pero no importa que no lo conozcas, siempre me puedes decir segmentos iniciales de él, cómo se ve exactamente en un segmento inicial con medida positiva, o sea, siempre le vas a atinar, lo cual pues es bastante sorprendente que esto pueda existir. Y es lo que puse aquí, que el hecho de que diamante capa pueda ser cierto es sorprendente porque pues hay muchísimos subconjuntos de capa. ¿Cuántos hay? Pues 2 a la capa. Y por otro lado tengo una sucesión chiquita, que es alfa con alfa en capa. Entonces, con una sucesión de tamaño capa, yo adivino muchos subconjuntos, ¿no? Es lo que es bastante sorprendente. Bueno, Jensen, que fue el que introdujo el diamante, probó que en B igual a L, el diamante capa es cierto, que para la gente que no es de teoría de conjuntos, esto simplemente significa que con los axiomas de ZFC puedes asumir que esto es cierto y nunca vas a encontrar una contradicción, ¿no? O sea, vas bien. O sea, puedes asumirlo como hipótesis y hacer matemáticas con eso porque no vas a encontrar contradicciones, a menos que ZFC ya las tuviera, pero pues siempre se asume que no las tiene. Ajá. Luego, si ya adivinan conjuntos de medida positiva, como que ¿cuál sería el sueño? Pues adivinar en conjuntos de medida 1, ¿no? De probabilidad 1. Esto nada más te dice con probabilidad positiva, adivina. Pues el sueño sería que pues, eso sea siempre, ¿no? Entonces ese es el principio diamante estrella capa, que es la afirmación de que existe una sucesión, pero ahora ya tengo que darle chance de que no sea solo uno.
de que sean muchos, pero menos que la cardinalidad de alfa. Las barritas significa cardinalidad. Entonces, es una sucesión, de nuevo, de longitud kappa, donde los subconjuntos, cada uno de los elementos son subconjuntos de alfa, pero no tengo muchos, ¿no? Solo tengo menor o igual que alfa. Y para todo X se tiene que el conjunto donde adivino, pero ahora adivinar no significa ser igual, sino pertenecer, porque no puedo, es lo mejor que te puedo tener, que te puedo dar, eso es club, ¿va? Entonces, por el precio de darte opciones, porque pues ahora los de alfas no es una única opción, como lo era en el otro diamante, que es un único elemento. Acá te doy poquitos elementos, pero por ese precio yo siempre te adivino en un club. Entonces ahora te adivino en todos lados, ¿va? Entonces, no es trivial, pero seguro Jensen lo probó, que diamante estrellita capa implica el diamante normal. O sea, aunque te doy opciones, el hecho de adivinar en clave es mucho más fuerte que el adivinar en estacionario. Y pues si V igual a L también implica diamante estrellita capa. Va. Entonces, estas sucesiones son sucesiones que nos permiten construir otros objetos. Por ejemplo, con diamante en omega 1 puedes encontrar un árbol de Suslin. O sea, ahorita no quiero decir qué es, pero es un objeto muy importante dentro de la teoría de conjuntos, un objeto con propiedades combinatorias muy padres. Con diamante estrellita puedes encontrar la existencia de un árbol de Kurepa, que es otro objeto muy interesante. Y entonces, estas son herramientas fuertes para encontrar para poder construir objetos. Y luego, el último principio del que les quiero hablar es de este principio mucho menos conocido que se llama DL estrella capa, y es lo mismo, prácticamente es lo mismo que el diamante. Es una sucesión de subconjunto, bueno, de longitud capa, tal que cada uno es subfamilia de potencia de alfa, y ahora la cota no es una cota para cada alfa, simplemente doy una cota total que es menor que capa, ¿va? Entonces vean la diferencia, que aquí la cota la tenía para cada de alfa, eso es menor que el tamaño de alfa, y acá la cota es para cada ese alfa, eso es menor que capa. O sea, es la misma cota para todos y en la otra es una cota para cada uno. Entonces, y esa sucesión también adivina en un club en el mismo sentido, ¿va? Entonces, lo que acabo de decir es que la diferencia entre el diamante estrella y el DL estrella es que en el primero tenemos una cota local para cada alfa y en el segundo tenemos una cota global más débil, ¿va? Entonces, así es claro que esta cosita, este principio, implica ¿va? Muy bien. Entonces, el principio estrella de la charla es el DL estrella. Entonces, con ese es con el que quiero que se queden. Y entonces, simplemente recuerden que es una sucesión de conjuntos que adivina otros conjuntos, ¿va? Ok, eso lo puedo decir después. Entonces, recuerden que la pregunta es: ¿para cuáles cardinales kappa existe o puede existir una familia kappa-kappa independiente? ¿Y para cuáles de ellos existen familias kappa-kappa independientes de tamaño 2 a la capa? Esa es la pregunta. Entonces, el teorema... Sí, no, este es otro. Bueno, Hausdorff probó, como en el 31, que para todo cardinal kappa existe una familia que es omega kappa independiente de tamaño 2 a la capa. O sea, las combinaciones booleanas son finitas, pero tiene tamaño máximo. Y nosotros probamos que para cualquier cardinal kappa mayor que omega existe una de esas familias que no es fuertemente kappa independiente. Entonces, la moraleja de esto es, en principio, el resultado del Hausdorff, aunque sorprendente, no te ayuda para resolver lo de las kappa independientes, ¿no? Pero bueno, el teorema que probamos en la licenciatura, en la maestría, es que si tienes un cardinal regular no numerable, entonces el DL estrella implica la existencia de una familia kappa independiente de tamaño máximo. También le la capa. Entonces, bueno, esta es una prueba bastante padre, que está, bueno, muy inspirada en lo que había hecho Hausdorff y también en lo que hizo Diana y Vera. Pero sobre todo el corolario importante es este. Bueno, acuérdense que Vera y Diana probaron que para los fuertemente inaccesibles hay familias de estos.
Y entonces, pues el corolario ya como dice, wow, es consistente que para cada cardinal sucesor kappa exista una de dichas familias. Entonces, mientras que ellos solo lo sabían así para cardinales que ni siquiera puedes probar su existencia en ZFC, esto te dice, pues lo puedes hacer para todos, básicamente, para todo cardinal sucesor y para algunos límites. Entonces, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, aquí traía la prueba, pero mejor me la voy a saltar. Bueno, algunos comentarios. A ver, entonces, si Kappa es fuertemente inaccesible, como en el teorema de Vera y Diana, entonces la sucesión de las potencias resulta ser de manera gratis una sucesión de L estrella Kappa. Entonces, eso hace que nuestro teorema en particular implique el de Diana y Vera. Otra cosa es que en una versión anterior del trabajo, bueno, antes de enviar el artículo, pensábamos que estábamos usando el principio diamante estrellita capa, que como les dije por acá, diamante estrellita capa implica el de la estrellita. Y entonces, pues dijimos, bueno, pues está padre porque ya lo tenemos en B igual a L, o sea, eso es una hipótesis bastante razonable, pero bueno, después nos dimos cuenta, bueno, Asaf nos dijo, nos dijo que en realidad estábamos usando el principio de DL, que es bastante más barato, y más barato en el siguiente sentido, de que, bueno, como ya había dicho, Heike, Mildenberger y Shelah demostraron que diamante estrellita es lo mismo que DL estrellita para cardinales sucesores. De hecho, ese es un comentario que es muy fácil darse cuenta porque las cotas son básicamente las mismas. Sin embargo, Jensen y Kuhnen mostraron que para cardinales límite no son equivalentes. De hecho, si el kappa es inefable, no importa que sea inefable, pero es otra hipótesis de cardinal, en particular si es medible, entonces el diamante estrellita falla, mientras que el del estrellita sí se cumple. Entonces, eso está padre porque, pues básicamente te dice, no solo en todos los cardinales sucesores es cierto que exista, sino en todos los fuertemente inaccesibles, que es el caso que ya tenían, pero está incluido en la prueba, lo cual es algo bastante padre. Entonces, bueno, ¿qué más quería decir? Yo creo que ya nada. Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? No, dos no, solo una. ¿No te entendiste el último comentario que dices que no es barato porque no recurres con B igual a L? ¿Quieres decir que esa DL capa se puede probar consistentemente para todo capa fuera de ese modelo? O sea, básicamente lo que quiero, o sea, nada más quiero hacer la distinción de que diamante estrellita capa es cierto para todo cardinal sucesor en B igual a L, ¿no? Ese es el resultado y bueno, en particular lo es para todo en particular lo es el DL porque el diamante estrellita lo implica. Sí. Pero el DL es cierto, obviamente en B igual a L, si es que existen cardinales inefables, por ejemplo, en B igual a L, pues ahí no es cierto el diamante, pero el DL sí puede ser cierto. O sea, el DL sí es un principio bastante más débil que Diamante capa. que diamante capa. Entonces, o sea, aunque V igual a L es una hipótesis razonable, pedir DL de capa pues es bastante más barato porque y B igual a L lo implica para todos los que lo puede implicar, ¿no? Que son todos los sucesores. Sí. Ajá, sí, y en un artículo, Shelah, yo creo, o sea, no me consta porque solo me acuerdo vagamente, pero él sí prueba que puedes tener DL sin tener diamante. O sea, sí lo separa, de verdad es un principio más débil para ciertos cardinales sucesores y pues por ejemplo, para los inefables es gratis. Y respecto a la maximalidad, ¿cuál es el problema? Ajá, sí, la maximalidad, sí, eso es algo que nunca nos salió a Fer y a mí,
O sea, al principio cuando vimos el resultado de Diana y Vera, lo que queríamos era una hipótesis de cardinal más fuerte, no solo fuertemente inaccesible, sino probablemente medible o supercompacto o algo, para decir ahí las maximales sí existen. Pero pues no, eso nunca nos salió creo que hace poquito sacaron otro artículo Vera y SQ, en donde básicamente, no me acuerdo bien, pero dijeron, pues ningún forcing razonable lo puede hacer. Entonces, está muy difícil el problema. Y apenas vi que salió algo en el archive, pero no lo vi. Entonces, sí, el problema de la maximalidad es muy difícil y la gente que hace cardinales grandes, nos dimos cuenta por lo que dijo el referee, pues básicamente se queda con el resultado de Kuhnel porque aunque no es una caracterización dentro del universo, pues sí es una caracterización de equiconsistencia. Entonces, como que para ellos eso es suficiente para decir el problema está contestado porque la fuerza es cardinal medible. Ok. Ujú. Gracias, profe. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? Ariel, la agradecemos de nuevo, por favor.